Bienvenidos una vez más a Católico Conoce tu Fe. ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos aquí transmitiendo 1 de agosto. Hoy es no lo dije en el video anterior, hoy es mi cumpleaños de cristiano, ¿sí? Un 1 de agosto de 1982 me bautizaron en la Basílica de Luján, patrona de Argentina. Así que es un gusto compartir con un querido hermano en Cristo, Samuel, que ya lo hacemos pasar porque sin demoras, ¿sí? ¿Cómo estás para no estar solo? ¿Cómo andas, Samuel? Así sin anestesia, como decimos acá en Argentina. ¿Todo bien, Muy bien, Samu? muy bien, sí, muy bien. Dios te bendiga, Mati. Un saludo a toda tu audiencia. Bueno, vamos a ver hoy un tema muy importante. Yo lo titulé, me tomé el atrevimiento de titularlo así, que básicamente tiene que ver con esto que hablamos un par de veces con Samu, que una de las críticas que se le había hecho al Papa Francisco es que siempre se la agarra con un extremo, ¿no? O sea, con los que son partidarios del misal romano de 1962 y a los abusos litúrgicos del ala que ellos le llaman modernista o progresista, nunca se les dice nada, nunca se los tiene en cuenta, se hacen realmente abusos, que fue una de las cosas que escuchamos, ¿no? Cuando salió Tradiciones Custodes, justamente, y este documento, Samu, ¿de qué fecha es? ¿Dice ahí o no? A ver. Sí, es promulgado ahorita en el 2024. ¿En qué mes? Fue hace rato ya, ¿no? Hace 2 meses, un mes. A ver, te lo dice. Ya tiene, a ver, tiene, es el enero del 2022 que empieza prácticamente el discernimiento para desarrollar este documento, porque el dicasterio vio que los cardenales y los obispos habían ciertas algunos tipos de quejas e incertidumbres con la legitimidad de algunos sacramentos, pero Sí. ya en sí es promulgado. A ver, déjame ver, creo que al final es donde está la fecha. ¿Está ahí? ¿Figura? Sí, déjame en las referencias. El 2 de febrero, mira, 2 días antes de mi cumpleaños, 2 de febrero Mirá del vos. 24. Bien, mirá qué cosa, ¿eh? Y hoy estamos en mi cumpleaños de bautismo. Hoy es San Luis María Griñón de Montfort, patrono de los moralistas. Así que también que estuvimos hablando, ¿no? De los redentoristas. Y Uh-huh. mirá vos, qué cosa, ¿no? Así que bueno, ¿te parece, Samu, empezar con la oración? ¿Sí? Para pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine tanto a nosotros como a la audiencia. Y porque por ahí algún hermano que es más o sea, o tiene estas inquietudes, ¿no? De decir, bueno, pero al final nunca se hace nada de parte del magisterio por esta ala que realmente hacen cualquier cosa en la celebración de los misterios, ¿no? Bueno, vamos a hacer un nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Amén. Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahora sí, bajo el amparo y la luz del Espíritu, vamos a decir algo. Yo quiero hacer una introducción, Samu, y a ver también si vos podés aportar algo que es la liturgia, o sea, o la liturgia de la iglesia, es la lex orandi, ¿no? Está también en manos del magisterio, ¿no? El Papa es maestro de liturgia y cada obispo en su diócesis es signo perpetuo y visible de unidad. El Papa en la Iglesia Universal y cada obispo en su diócesis. Y son ellos los custodios también de la Sagrada Liturgia en comunión con el Papa, ¿verdad? No somos los laicos. Entonces, la garantía siempre es que el obispo esté en comunión con la cabeza del colegio, que es el Papa. Ellos son los custodios y los maestros de la liturgia.
de alguna manera la palabra atar y desatar implica una triple potestad, que es la de gobernar a través de las leyes, una de las tantas, las leyes de derecho canónico, o expresadas, contenidas en el Código de Derecho Canónico, la disciplina, que afecta varias cuestiones, ¿no? La de santificar, que es la de los sacramentos, ¿no? Que son signos sensibles y eficaces de la gracia, y la de enseñar. Entonces, esta potestad es de institución divina. ¿Y quién facultó, creemos nosotros, ¿no?, al Papa y a los obispos en comunión con él para ese triple poder? Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Cristo. Creemos esto. No contra nadie, pero son ellos. Porque a veces se confunde esto, ¿no? El Papa decía que a veces el clericalismo de los laicos es peor, decía él, que el clericalismo de los sacerdotes, ¿no? Entonces, esta cuestión de tener este trato para con la reforma litúrgica, quiero distinguir y ponerlo a él como ejemplo, pero no es solamente el único. ¿Cuál es la diferencia entre decir que actualmente existen abusos litúrgicos y la diferencia entre decir que esos abusos, la causa de esos abusos o la causa de esa desacralización de la liturgia están en los libros litúrgicos? Eso es lo que sostiene Lefebvre, o sostenía Lefebvre, y lo que sostienen hasta la fecha muchos de sus seguidores. Y eso no es así. Entonces, lo que ellos hacen es apelar a material audiovisual, mostrarte cómo se celebra una misa mal celebrada, y ellos inferir y decir que esto es producto de los libros y que el error está en los libros. Y el error no está en los libros. El error está en la negligencia del ministro y de la asamblea, que está dispuesto a algo por la iglesia y hace lo que quieren. O sea, en la libertad humana, en definitiva. Quiero que esto quede claro, porque esto lo he escuchado, Samu, durante muchísimo tiempo, porque yo los escucho mucho, y hacen eso, ¿no? Y a veces pasa como que no es muy notoria la gran y la sutil diferencia, ¿no?, que hay en esta cuestión. Entonces, la ideología pseudo tradicional ha insistido mucho en esta falsa idea de que en realidad el desastre litúrgico está, y su causa está en el concilio y en la reforma que lleva adelante San Pablo VI con este Missale Romanum de 1970, que para eso supuestamente fraguó Monseñor Bunini, que aparentemente, ellos dicen, no lo prueban, era masón, era un masón infiltrado. Entonces, esta misa, dicen los de la fraternidad, es humana. La misa, o sea, el misal, ellos se refieren, cuando hablan de misa, se refieren al libro litúrgico. Es humana, ¿sí? Es protestantizante. Así que lo que nosotros vamos acá a vindicar es, a través de este documento, que el Papa tiene en cuenta el otro extremo. En tradiciones custodes ya lo había hecho, ¿no, Samu? Había hecho alusión a este otro extremo. Muy al pasar, muy puntualmente, citando a Benedicto, ¿verdad? Porque ya él había hablado de esto, ¿no? ¿Puede ser? Sí, así es, correctamente. Entonces, acá el Papa va a descollar. Después también está Desiderio Desideravi, ¿no? Y también otro documento que no sé si te acordás lo que había pasado con ese documento. No lo tengo fresco. No, pero lo que había habido un reclamo que opacó al documento mismo, que era que ahí se tomaba un párrafo que decía que no hacía falta confesarse para recibir la comunión, Sí. y que eso era... ¿Te acordás? Sí, me recuerdo ya. Sí. ¿Viste? Esto no viene de ahora, esto viene de larga data. Bueno, vamos a comenzar. Samu, acá tenemos el documento. Contanos cómo se llama el documento que estamos mirando y a quién pertenece, digamos. Pues viene del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y el documento tiene como título Gestis Verbisque. Era sobre la validez de los sacramentos. Y prácticamente en la presentación hace referencia a quizás cuestiones
que son evidentes, ¿verdad?, en los diferentes episcopados y que tienen que tener algún tipo de acción para poder resolverlos, ¿verdad? Si te gustaría, si no te molesta, leemos la presentación para que veamos de dónde nace la iniciativa para el desarrollo de este documento, Me teniendo encanta. presente, como tú habías dicho, ya los conflictos que existían también, ¿verdad? En la ideología pseudo tradicionalista y también aquellas personas que son muy liberales, ¿verdad? Tener en cuenta estas cosas. Así es. Dice, Dale. con motivo de la asamblea plenaria del dicasterio de enero del 2022, los cardenales y obispos, miembros que habían expresado su preocupación por la multiplicación de situaciones en las que se veían obligados a constatar la invalidez de los sacramentos celebrados, las graves modificaciones introducidas en la materia o en la forma de los sacramentos que hacían nula la celebración, habían llevado después a la necesidad de localizar a las personas implicadas para repetir el rito del bautizo o el de la confirmación. Y el número significativo de fieles han expresado juntamente su malestar. Entonces, esto es lo que introduce en esta asamblea plenaria. Hay mucho desconformismo sabiendo de que habían situaciones que se manejaban en sus episcopados, porque como tú lo decías, el obispo es el supervisor, ¿verdad? Que las cosas se manejen de una manera adecuada dentro de lo que es las diferentes parroquias y teniendo muchas quejas para poder evidenciar de que los sacramentos celebrados dentro de lo que es una parroquia en una dada circunstancia tenían que incluso invalidarlos, por ende, volver a entrar la molestia no de volver a hacerlo, sino que verdaderamente ahora hacerlo, ¿no? Sí. Seguimos. Lo leemos todo. A ver, ahí está. Dice, el bautizo, se han utilizado formas como la siguiente: te bautizo en el nombre del Creador, en el nombre del papá y de la mamá. Nosotros te bautizamos, por ejemplo, y estas situaciones tan graves se han encontrado también algunos sacerdotes. Estos últimos, habiendo sido bautizados con fórmulas de este tipo, han descubierto dolorosamente la invalidez de su ordenación y de los sacramentos celebrados hasta este momento. Yo me recuerdo, incluso había acá en Estados Unidos, creo que fue en Pensilvania o en Pittsburgh, no me acuerdo cuál de las dos ciudades, pero eh, un sacerdote puso un reclamo de estos porque se dio cuenta de que cuando él fue a ver un video de que existía de su celebración del bautismo, vio de que las palabras que utilizó en la forma, el sacerdote cuando lo bautizó, dijo, te bautizamos. Entonces, por ende, eh, todos sus sacramentos posteriores a esos, pues, eran inválidos. Así que tuvo que bautizarse, Sí. confirmarse, primera comunión y ser ordenado. Ujú. Y todas O sea, aquellas celebraciones litúrgicas, aquellas Eucaristías que él mismo había celebrado hacia el pueblo de Dios, eran inválidas, porque él todavía no tenía la facultad. cuando nosotros hablamos de materia y forma del sacramento, estamos hablando, ¿sí? O sea, son categorías aristotélicas que hacen alusión a lo determinable, la materia es lo determinable y la forma lo determinante. Si la forma del sacramento altera alguno de sus puntos esenciales, el sacramento no se efectúa. ¿Por qué? Porque los sacramentos, el que instituye, esto lo creemos, los sacramentos es Cristo mismo. Entonces, hay que respetar esa forma del sacramento y la mayoría, y si llega a faltar alguno de los elementos esenciales, no hay sacramentos, ¿sí? Entonces, cuando se estudia sacramentos, se sabe bien qué elementos no pueden faltar, sin los cuales no se produce ese sacramento. Por eso se habla de invalidez. Acá distinguimos entre invalidez e ilicitud. Hay sacramentos que respetan la materia y la forma, o sea, son válidos, pero pueden ser ilícitos, como puede ser el caso de las ordenaciones del efebre a los 4 obispos, sin el consentimiento y la aprobación del Papa, ¿no?
O sea, hay sacramento, o sea, se administra, hay materia y forma, pero es ilícito porque se hace en desobediencia con el romano pontífice, que es cabeza del colegio de obispos, ¿no? Entonces, son válidos, las ordenaciones fueron válidas, pero ilícitas. Parecería una cuestión así, como dicen muchos, una diferencia semántica. No, no es una diferencia, es una diferencia real, ¿sí? Ahora, que sean ilícitos no le quita gravedad, ¿no, Samu? Eso también es otro que hay que entender. Bueno, es una Sí, cosa de leyes, canon, no, es grave, ¿sí? Es sí. así, ¿no, Samu? Se In- ríe, Samu. incluso cuando un sacerdote hace estas celebraciones de los sacramentos, cuando no ha sido encardinado con un obispo, también lo vuelve inválido, el ilícito, perdón, el sacramento. Entonces, también aparte de lo, como tú dices, dentro de lo que es la teología del sacramento, este documento amplía no solo materia y forma, sino intención, que el celebrante tiene que tener la intención de hacer lo que la iglesia hace para el pueblo de Dios. Exacto. Por eso es grave, porque muchos minimizan esta cuestión como que la vuelven algo hasta inclusive medio burocrático, beberiano, diría yo, sobre todo de la fraternidad, ¿no? Como, no, nosotros pedimos por el Papa en la misa. Está bien. No, nosotros tenemos la foto del Papa en la sacristía. Está bien, pero no deja de ser grave igual, porque por más que vos pida con el Papa, ¿de qué te sirve reconocerlo como línea de principio, dice Benedicto en su Morum Pontificum, o en la carta que explica a los obispos, pero después no le haces caso? O sea, o tenés una reserva doctrinal, Benedicto siempre con esa delicadeza que lo caracterizó, pero esa reserva doctrinal al concilio y a los papas del posconcilio es grave. O sea, no es una cuestión, ay, ahora está bien, no hablo de cisma, Benedicto no quiso por una cuestión pastoral, si se quiere, no mintió tampoco, pero que sea reservas doctrinales, refiriéndose a los interesados. Los interesados eran Williamson, Felay, Galarreta y creo que de Mayerais eran los. Él explica, después de que los interesados vinieran a mí y me pidieran y me dijeran que reconocían al Papa en línea de principio, ¿está? Digo esto porque una cosa es Felay, otra cosa es Williamson, otra cosa es de Mayerais y Galarreta, y después otra cosa lo que pasa en los canales, ¿no? Que se tiran contra el Papa y sin saber siquiera nada de nada, se montan a un discurso que los pone en una situación bastante peligrosa en el sentido de que propagan el error, ¿m? Propagan ideas que se le implantan en la cabeza a la persona y después, Samu, es dificilísimo desinstalar. Y vos sos testigo de eso, o sea, si querés contar un poquito brevemente, eh, cuando vos tenías la experiencia de ver, ¿no? De esa forma las cosas, que repito, no hay mala voluntad, porque cuando vos estabas en esa búsqueda, vos realmente creías que estabas, como San Pablo cuando perseguía a los cristianos, ¿no? Salvando las distancias, pero vos creías que estabas haciendo lo correcto, ¿no, Samu? Sí, Te así escucho. es. Yo estaba eh, pues convencido de que la tradición así era y por ende se tenía que sostener de esa misma manera. O sea, no debería de haber, especialmente cuando ya se entiende la liturgia, que también, como lo explicabas anteriormente, hay como la cruz, ¿no? Hay materia divina y materia humana dentro de lo que es la liturgia. Entonces, cuando yo no alcanzaba a distinguir estas dos dimensiones que existen dentro de lo que es la liturgia, por ende, cuando miraba los abusos litúrgicos, también se me hacían obvio de que tenía que continuar quizás la misa tradicional o la tridentina, entre comillas, para poder conservar la fe y la celebración litúrgica, la santidad, la solemnidad dentro de lo que es el rito. Tanto de que lo que como quien dice, la bandera que llevan de frente, ¿no? Se lleva de frente y era uno de ellos también, era la misa de siempre, ¿no? La que celebró tantos santos y tantos papas, ¿no? La que celebraron incluso los apóstoles, etcétera, etcétera.
pero donde ya empezó a resonar en mi cabeza un poquito lo que, o cuestionar este emblema de la misa de siempre, fueron cosas de que incluso cuando yo iba a la misa tradicional o a la misa tridentina, se obvia el saludo de paz dentro de lo que es la celebración. Y entonces yo me preguntaba, ¿cómo es que y pues viendo de que quizás hay diferentes sacerdotes que lo celebran de diferentes maneras, pero en el caso en el que yo asistía y por lo menos el que yo presenciaba, no se hacía el saludo de paz y se hablaba de que porque habían, ¿verdad? A la hora de hacer tanto movimiento, sacrilegios, etcétera. Pero cuando yo me recuerdo que dentro de lo que era el estudio de la historia de la iglesia, cuando leía a Justino Mártir en su apología, creo que es en el capítulo 66, 64, por ahí, hablaba de la liturgia, cómo era celebrada, y ahí estaba palpante el saludo de paz. Entonces decía, ¿cómo así? Es que esto es la misa de siempre, pero omiten el saludo de paz, y yo leo a San Justino, y dentro de lo que San Justino hace, o describe ese saludo de paz entre los hermanos. Pues entonces empecé a investigar un poquito más, a hablar con sacerdotes expertos en la materia. Como también te compartí, escuché varios documentales y canales, vi canales de personas que son preparadas, doctores en liturgia, como Alejandro Verdugo. Y tengo otro video que te recomendaré para que veas especialmente lo que se enseña dentro de lo que es, a dónde llegó, el video se llama, creo que, lo que dio paso a la reforma litúrgica, que ahí hay una gran historia de eso, que a mí me ayudó muchísimo para poder, pues, obviamente aceptar la realidad de que el Papa actual es el encargado y el maestro en liturgia, y por ende lo que él promulga es lo que es. Y nosotros debemos, como fieles y personas que somos confirmadas en la fe, obedecerlo y escucharlo. Como todo, hay una usurpación de la autoridad y se necesita para eso sembrar sospechas a la legítima autoridad. Por eso es nefasta esta ideología, porque se presenta, muchos me decían a mí, pero bueno, Matías, ¿por qué vos siempre contra los tradicionales? No es que yo estoy contra los tradicionales, sino es más peligroso que el progresismo, el llamado progresismo o el liberalismo, que en el fondo progresismo, porque ambas actitudes son liberales. ¿Sí? Sobre texto del amor a la tradición, en el fondo la actitud es liberal, justamente el liberal de la libertad que no se subordina a la legítima autoridad, sino que erige su propia concepción y parecer de las cosas en norma que corrige al magisterio. Por eso yo hablo, se erigen al mismo tiempo en magisterio del magisterio. No te lo van a decir así. Ellos van a amparar en decir que están siguiendo documentos de Pío X, ¿no? Cuando vos empezás a preguntar un poco más, ya el Trento que están hablando, Trento, ya es la palabra Trento, porque no tiene contenido eso en su cabeza, en la cabeza de ese, que seguramente habrá escuchado algún speech, esto que dijiste vos. Lo dijiste tal cual, la misa de siempre. ¿Cómo es? ¿Cómo sigue el speech? La que tantos santos celebraron. ¿Cómo es, Samu? O sea, ¿la escuchaste esa o no? Sí, ¿Eh? sí, sí, claro que sí. Porque es como una especie de discurso, de eslogan, ¿o no? Llega inclusive a ser algo como un eslogan propiamente dicho, ¿verdad? Bueno, Correcto. entonces, Por eso lo decía, que era como la bandera que llevaban por dentro, por la frente. bandera como que el estandarte. Sí, Y, y esto es peligroso porque justamente no se queda solo en lo litúrgico. O sea, obstaculiza toda la relación eclesiológica de la persona. Y aunque no funja un cisma formal, en el fondo se termina dando una separación de facto con toda la iglesia, porque ellos son los distintos. Como dicen, son el remanente fiel. Y ahí opera como una mentalidad cuasi sectaria. No sé, Samu, qué pensás de esto y después seguir leyendo un poquito más. sí, estoy de acuerdo. Y creo que
igual de peligrosa, porque tampoco con esto vamos a defender absolutamente nada los abusos litúrgicos, ¿no? Cuando un sacerdote Claro, se viste de payaso, etcétera. Al sí, contrario, este documento prácticamente nos está diciendo de que nosotros tenemos que, nuestro deber incluso también de observar este tipo de cosas y no tomarle una fotografía y publicarlo en tu Facebook o sacar un video, ¿no? Con 40,000 imágenes y hablar del hecho, sino que tienen que tener la responsabilidad como católico de llevarlo a la atención al obispo diocesano de donde está ocurriendo esta novedad, ¿no? sí. Entonces, hay que tener muy en cuenta. Con el documento, vamos, seguimos con el documento. Dale, 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 Samu. Échale. Mientras que en otros ámbitos de la acción pastoral de la iglesia se dispone de su amplio espacio para la creatividad, una inventiva semejante en el ámbito de la celebración de los sacramentos se convierte más bien en una voluntad manipuladora y por eso no puede ser invocada. Modificar la forma de un sacramento o su materia es siempre un acto gravemente ilícito y merece una pena ejemplar, precisamente porque tales gestos arbitrarios son capaces de producir un grave daño al pueblo fiel de Dios. Muy Esto me gustó importante mucho. esta, sí, Sí, dale, dale. es Dale, dale, dale. muy claro por el ende. Tiene que ver que eh, lo, lo que hace esta cuestión cuando los sacerdotes son supuestamente innovadores, a la misma vez están haciendo un estilo de proselitismo a la hora de querer seducir y normalmente lo vas a escuchar dentro de lo que son diferentes personas, decir, oh, es que así atraemos a los jóvenes, así invitamos a los jóvenes. Entonces, al hacer esto, lo que estamos haciendo es teniendo una voluntad manipuladora que Exacto. va no por el hecho de evangelizar y convertir, que la persona tenga un encuentro con Jesús, sino para tener a las parroquias simplemente llenas. Por ende, Exacto. es ilícito. Es así, sí. ¿Ibas a comentar algo de esto? No, me gustó la palabra voluntad manipuladora. Se convierte más bien en una voluntad manipuladora y por eso no puede ser invocada. Es grave, gravemente ilícito y merece pena ejemplar. Sí, Eh, porque dice, ¿por qué es grave? Porque estos gestos son incapaces de producir, o sea, son capaces de producir, perdón, un grave daño. O sea, para un lado y para el otro es lo mismo, el efecto es el mismo. Esto de la daña gravemente el tejido eclesial, o sea, la comunión, Samu. Porque fíjate vos qué paradójico que es un sacramento de unidad. Y justamente estas actitudes, esta voluntad manipuladora por un lado y la otra que tampoco se sujeta a la autoridad y a las reformas legítimas, terminan por supuesta evocación de algo bueno. Fíjate que acá hay otro elemento que se parece. Acá es esto que dijiste, así atraemos a los jóvenes, ¿no? ujú, O sea, se presenta como apariencia de bien, pero al mismo tiempo que entraña esto. O sea, le resta, o sea, hay una desconfianza en la propia eficacia de lo que la iglesia establece como efectivo. O sea, mi creatividad, mi idea o mis ideas pueden ser superadoras de la propuesta, de la legítima propuesta que tienen aquellos que sí están asistidos por Cristo para esta tarea. Entonces acá se produce algo similar al caso de los pseudo tradicionalistas, que ellos terminan teniendo una mejor idea que aquellas personas que sí están asistidas por Cristo y que gozan de su asistencia y de su promesa para el cargo que les confirió. Esta frase de Munilla a mí me encantó. Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama. Entonces, el Papa y los obispos son llamados a desempeñar esta función, esta triple función. Y esto, de alguna forma, desestructura toda la realidad de la fe del creyente, porque le instala en la cabeza una idea que no es católica. O sea, sustituye y empieza a vivir
una eclesiología falseada. No sé, Samu, si lo ves así. No, sí, estoy completamente de acuerdo. Eh, al ser innovadores y no, como decimos, de tanto parte y parte, ¿no? De que no es únicamente a una ala extrema en la cual esto aplica a las dos, ¿verdad? El que no se rige a los libros litúrgicos, al que no se rige a la forma y a la materia per se, entonces está siendo innovador. Está creyéndose más inteligente que Cristo mismo que inauguró la Eucaristía en los sacramentos. Entonces, esas, tanto una como otra, las posturas se deben de rechazar completamente. Es una tentación muy grande de querer decir que mi propuesta es mejor que la iglesia me enseña, ¿no? Y ya no soy hijo de la iglesia ya no es mi madre, sino que, bueno, soy yo, ¿no? O sea, como dice Ratzinger, lo único que queda es el yo y sus apetencias, ¿no? Se erige lo que a mí me parece por sobre. Por eso, para mí, esto de esta eclesiología seductora, que es falsa, en el fondo rompe la eclesiología, o sea, esto que te digo, rompe la comunión. Es como el tema del cuerpo místico, la cabeza, ¿no? Cristo cabeza, el Papa vicario. O sea, ¿por qué se utiliza y se apela a la figura del cuerpo? Porque, de hecho, creo que hasta inclusive San Pablo lo dice así, ¿no? Si la mano hiciera lo que se le antoja, si el pie hiciera lo que se le antoja, ese cuerpo sería, o sea, no podría funcionar. En cambio, el subordinarnos a la cabeza, justamente le da eficacia a la Iglesia como sacramento universal de salvación. Entonces, cuando estas ideologías empiezan a operar y empiezan a avanzar en la mentalidad y en el corazón de los bautizados, lo que terminan haciendo también es siendo un obstáculo para la misión propia de la iglesia, que es la evangelización, ¿sí? Que es la santificación, ser fermento en la masa. Entonces, no es una mera cuestión contra una ideología. O sea, esto le pega al núcleo esencial de lo que es la iglesia, ¿sí? Esposa de Cristo y servidora y ser toda para Cristo, ¿sí? O sea, entonces no es un tema, bueno, están hablando de un tema que no, ¿cómo me aburro? No, es un tema vital, fundamental, ¿no, Samu? No sé qué pensás de esto, Sí, ¿algún aporte? es necesario conocer todas las matices que existen dentro de lo que es este tipo de cuestiones, tanto de un lado como el otro, ¿no? Saber cuáles los fundamentos, las bases en cuales nosotros creemos, cuáles son nuestros criterios de fe y de dónde proceden. Es necesario que nosotros veamos que incluso a las personas que son mayormente liberales, lo único que yo quizás les resalto a estas personas que no tienen los hermanos pseudo tradicionales es que cuando tú miras a una celebración de esta manera, ellos no establecen eso como la forma ideal o la de siempre o la que ustedes deben de seguir, la cual los pseudo tradicionalistas lo hacen. Entonces empiezan prácticamente a crecer como una iglesia paralela dentro de nuestra misma iglesia, enseñando formas y teología, eclesiología, perdón, diferente, y lo que los liberales no Falsa, hacen. falsa. Vamos a ponerle, Falsa, vamos a darle, tranquilo, dale, dale, falsa, dale. lo que la, Falsa, falsa, no diferente, falsa. exacto, exacto, pero los liberales por lo menos no andan haciendo o queriendo ampliar sus filas en ese sentido, ¿no? Por eso es que se tienen que corregir, evidentemente, pero es más dañino la ideología ultra tradicionalista porque ellos buscan a propaganda, ellos buscan a crecer, ellos buscan a que gente se vaya adhiriendo a su ideología. Por ende, es un poquito más dañina en ese sentido, ¿no? O mucho, ¿verdad? En ese sentido. Hablando como incluso el mismo documento de todo lo que lo acabas de decir, de la eclesiología como Cristo cabeza y el pueblo como su cuerpo, lo dice este documento. Este documento prácticamente ratifica lo que es la doctrina o la teología de los sacramentos. Por decir, acá dentro de lo que es ya cuando termina la introducción, el cardenal Fernández dice, con nuestro riguroso respeto
de ministros hacia lo que la Iglesia ha establecido acerca de la materia y de la forma de cada sacramento, manifestamos ante la comunidad la verdad de que la cabeza de la Iglesia y por tanto el verdadero presidente de la celebración es solo Cristo. La nota que aquí presentamos no trata, por tanto, de una cuestión meramente técnica o Pará, incluso... pará, 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 Dale. pará. Pará porque hay que procesarlo. Acordate que este creo que es uno de los temas como que eh, está más, es como la asignatura más pendiente de los canales, de todo. No desdeñar la importancia que tiene la comprensión de lo que es la liturgia, ¿no? Es fundamental. La celebración de los divinos misterios. ¿Mm? Solo Cristo, dice, mirá. Y ahora uno va a decir, uy, es protestante Fernández, el solus Christus de las 5 solas. Mirá, viste que dice solo, viste que te dije, Infiltrado. Marta, viste que te dije que Tucho era protestantizante, mirá, acá en el documento, en el punto dice solo Cristo, porque así, yo lo estoy parodiando a propósito, Samu, ¿sabes? Porque con Desiderio y Desideravi me quedó acá esa cosa que yo digo, no lo puedo creer. Este es el argumento de los eruditos que firmaron esa protesta, esa papa, no sé cómo decirle, para que no se me ofendan tampoco. Bueno, eso quería decir. Así que dale, Samu, decir, la nota que aquí presentamos. La nota que aquí presentamos no trata, por lo tanto, de una cuestión meramente técnica o incluso rigorista. Al publicarla, el dicasterio pretende principalmente expresar luminosamente la prioridad de la acción de Dios y salvaguardar humildemente la unidad del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia en sus gestos más sagrados. De tanto y parte es necesario ver la nota de lo que trata este documento es para poder llegar a un centro, no ser extremista, ¿no? Por un lado o por otro, que no hayan abusos de las personas liberales, pero tampoco que existan este tipo de proselitismo aislado que también en esta iglesia paralela pseudo tradicionalista pueden llegar a darse, ¿no? De que si no es, digamos, de espalda al pueblo o ad orientum, entonces la celebración pues no es la misa de siempre. O sea, esas son ideologías que simplemente no caben. Que toman elementos que pertenecieron a un tipo de liturgia o a una forma litúrgica, porque la palabra estricta que usa Benedicto es eso, ¿no? Y Francisco retoma ese lenguaje en Tradiciones Custodes, ¿no? Formas litúrgicas, o sea, se concede, se da una concesión, una excepción. Juan Pablo II, aquellas personas que legítimamente, no por ideología, sino que legítimamente sí se sentían vinculadas a esas formas litúrgicas y no a las nuevas, o sea, las del misal romano de 1970. Juan Pablo II también tiene el tino de que concede eso no al capricho de los que se querían ir con ese libro litúrgico, sino a personas que realmente les generaba una necesidad real, ¿sí? Que ahí hay mucho discernimiento, y sigue habiendo personas, de hecho, Benedicto XVI lo dice en su Morum Pontificum, y uno de los motivos que da él es ese, o sea, que realmente estas personas sienten realmente una inclinación, una sensibilidad litúrgica real y son fieles al concilio y al Papa. No es por una cuestión ideológica. Entonces, en pos de ver eso, es que él decide su Morum Pontificum. Ahora, en el medio es difícil separar lo que es de lo que no es. Lo que es una ideología, un capricho, ¿sí? Acá diríamos, el obispo tendría que ponerle el estate quieto, ¿sí? Pero es difícil. Eso queda, pregunto, Samu, ese discernimiento queda queda en manos de quién, del obispo, porque es otra cosa, ¿no? O sea, cada obispo
verá o no. El Papa da unos lineamientos generales, pero también dice que cada obispo utilice de un juicio prudencial, ¿no? No sé qué pensás de esto. Sí, creo que incluso aquí el artículo 23, creo que es el que hace referencia a esto. Déjame ver si lo puedo encontrar. Ahí está. No era este entonces. Oh, aquí está, el 22. Sin embargo, para que la variedad sirva a la unidad en vez de dañarla, queda claro que fuera de los casos expresamente indicados en los libros litúrgicos, la reglamentación de la Sagrada Liturgia es de competencia exclusiva de la autoridad eclesiástica. Se reside, según las circunstancias, en el obispo, en la asamblea episcopal territorial, en la sede apostólica. En primera instancia sería el obispo, ¿verdad? En segunda instancia ya sería la asamblea episcopal y la Santa Sede. Volvé si querés, volvé arriba donde había estado para seguir en el orden que estaba. Sí, perdón, ¿eh? No, está muy bien porque como que exactamente lo que tú expresas lo tiene el documento en sí, ¿verdad? Algo para destacar dentro de la introducción que dice, desgraciadamente hay que constatar que la celebración litúrgica, en particular aquella de los sacramentos, no siempre se desarrolla en la plena fidelidad a los ritos prescritos por la Iglesia. Varias veces este dicasterio ha intervenido para resolver los dubia sobre la validez de los sacramentos celebrados en el marco del rito romano, en la inobservancia de las normas litúrgicas, teniendo que concluir a veces con una dolorosa respuesta negativa, constatando en esos casos que a los fieles se les ha robado lo que se les es debido, es decir, el misterio pascual celebrado en el modo ritual que la Iglesia establece. Exacto. O sea, es en el momento de que una persona es innovadora, una persona hace algo en contra o fuera de la autoridad que se le ha dado dentro de la que es la Iglesia, lo que está haciendo es robándole al fiel, al pueblo de Dios. O sea, tan grave es la situación para que se tenga en cuenta, ¿no? Sí, y que muchas veces dice ahí, ¿no? Lo que pasa es que esto no sale todos los días. No es que están todo el día diciendo todo lo que hacen, pero como justamente nadie hace muti por el foro, después terminan diciendo que, ay, siempre nos tiran a nosotros que queremos hacer las cosas porque se mete. Ahí empezás, perdón, Samuel, no, porque lo tengo que decir así para que se entienda que es toda una manipulación. Bueno, perdón, ahí seguimos, Samu, dale. Está interesante. Interesante, mucho. En determinadas circunstancias se puede observar la buena fe de algunos ministros que inadvertidamente o empujados por las sinceras motivaciones pastorales celebran los sacramentos modificando las fórmulas y los ritos esenciales establecidos por la Iglesia, quizás para hacerlos, a su parecer, más idóneos y comprensibles. Con frecuencia, sin embargo, el recurso a la motivación pastoral oculta a veces de forma inconsciente una deriva subjetiva y una voluntad manipuladora. Otra vez. De este modo se manifiesta también una laguna formativa, especialmente en lo que se refiere a la conciencia del valor de la acción simbólica, rasgo esencial del acto litúrgico sacramental. Bueno, acá está, acá me amparo en esto, ¿no? Que es algo que yo lo he visto como feligrés. Muchas veces el progresista de facto o lo que el tradicionalista llama modernista, en el fondo es una persona que carece de formación, no que tiene una ideología establecida, definida, sino simplemente una persona que tiene lagunas formativas, a la cual el pseudo tradicionalista, que capaz que ni siquiera leyó Pachendi Domini Gregis de San Pío X, le dice modernista. Entonces ya agarra un charango o toca el bombo en la misa, ya es modernista. Y no es el modernista que Pío X tenía en la cabeza. O sea, el modernista que Pío X tiene en la cabeza no tiene nada que ver con él
Es una laguna formativa. O sea, nadie le enseñó. Hubo una desidia en el seminario, en la formación de esa diócesis. Bueno, ese es otro problema. O sea, el diagnóstico que hace el pseudo tradicional de la gran apostasía, de la crisis de la iglesia, son tiempos difíciles para el remanente fiel, tenemos que resistir y ser islotes de la fe, no te das cuenta, vamos, Monseñor Lefebvre, arriba, todo. Eso es todo parte de como una especie de acting, pero la realidad nunca es observada. O sea, claro, porque esa es, Samu, yo creo que este es el mejor apoyo a esa propaganda. El que se siga así, porque si en la iglesia serían más los casos que se siguen las prescripciones del misal como tienen que ser, se quedan sin speech. O sea, nadie les llevaría el apunte, así que en parte se ven beneficiados ellos de esta arbitrariedad o voluntad manipuladora de que cada uno celebra como quiere, y eso les sigue dando a ellos poder, los sigue empoderando. No sé qué pensás de esto, Samu, por ahí vos tenés otra visión, digamos, no sé. No, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es gasolina para toda la ideología que quieren implementar. Y como tú lo dices, ya estudiando liturgia, estudiando, bueno, escuchando doctores en liturgia, eh, vas a encontrar de que la, lo que empuja a la reforma litúrgica viene siendo quizás incluso el poco grado de participación del laico dentro de lo que es la liturgia. Y incluso al grado de que empuja al laico a no ser digno o no sentirse digno de incluso recibir comunión. Entonces, viendo estas circunstancias, no solo por lo que la mayoría de gente conoce, ¿no? Como Gunini, el Concilio Vaticano II, sino muchísimo más antes, años y años, muchísimo más antes del Concilio Vaticano II, es donde Claro, empiezan a ver que estas cuestiones se venían manejando y que obviamente Dios es para el mundo entero, no solo para los ministros ordenados, y deja por afuera a los laicos, al grado de que incluso nosotros, eh, lo dice un doctor en liturgia, si vemos dentro de lo que son dentro de lo que son los 5 mandamientos de la iglesia, se llega a manifestar de que incluso a muchísimas veces se utiliza términos que se utilizaban anteriormente porque prácticamente ya había pasado a ser como una obra de teatro. El mandamiento es oír misa, o sea, no participar, oír misa todos los domingos y fiesta de guardar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, esa es una evidencia de situaciones que se estaban dando dentro de lo que es la iglesia y por ende necesitaba una reforma. Porque el laico no puede llegar nada más a escuchar misa, sino tiene que ser partícipe de esta misa también. claro. Pensemos otra cosa, yo lo voy a hacer así rápido. Concilio de Trento, 1545-1563. Se celebra entre esos años, casi son 8 años, ¿no? Duró el concilio. Conquista de América, 1492. Entonces también tenemos el choque con el nuevo continente y las culturas que se fusionan, se mezclan y se empieza a generar una identidad autóctona en diferentes. Tenemos toda la parte de Estados Unidos, tenemos la parte, bueno, que ahora es Canadá, está un poco mezclado con los franceses, portugueses. Tenemos un nuevo creyente, el del continente americano. Entonces, esta liturgia que empieza en Trento, ya en la conquista es nueva, porque después viene la reforma que lleva adelante San Pío V, ¿no? Ahora, después el decurso de los tiempos, o sea, lo que se conocía como la Iglesia de Occidente, de rito latino, o sea, ya estamos en el año, el concilio se celebra en 1962. Esto ya quedó, era necesario, incluso hacía ojo de buen cubero nombrando estos hechos, todo lo que supone la pluriculturalidad de América, ¿no? Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica. O sea, la Iglesia de Occidente
no es la que era en los árboles de Trento. Entonces, se necesita una reforma porque lo exige, lo requiere la realidad de la época o de lo que se vino dando, justamente para esto, Samu, para que haya una participación, ¿sí? No sé qué es esencial la actitud de participación en la misa, ¿verdad? ¿O no? Sigue un poco el Es, esquema de la teología, la gracia supone la naturaleza. es esencial, o sea, es parte de la esencia misma de lo que es la liturgia. Incluso, o sea, ¿puede haber liturgia sin pueblo? Pues no. Entonces, por ende, es necesario. Y también el pueblo de Dios tiene la necesidad de participar en estos regalos, dones que Dios da a través de los sacramentos. Por ende, también necesita ser parte de la liturgia, ser partícipe, ser miembro activo, que son cosas de que por obvias razones se estaban privando en generaciones previas. No sé si vos escuchaste que, esto yo lo escuché de mi profesor de liturgia, que ya en esa época la gente común de a pie, el feligrés de a pie, se empezaba ya inclusive a estilar que iban a la misa y mientras el sacerdote celebraba la misa, a tal punto había ese contraste de que no había casi una extinta participación y como era en latín, mucha gente rezaba el rosario en la misa, Sí, ¿no? sí, sí. ¿La escuchaste esa vos no? Sí, 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 comunicaron así de esa misma manera. Entonces ahí, digamos, era necesario, todos los buenos liturgistas, que no son ni progresistas, ni modernistas, ni nada, eh, reconocen, creo que de forma unánime, no conozco a todos, pero de los que yo escuché, que era necesario una reforma. Ya no podía seguir así. Pero aparte, inclusive es lógico, sabemos pensarlo. Pero bueno, estos que se aferran, los que el Papa llama indietristas, eh, hoy, producto de este descalabro que sucede de facto en muchos lugares, toman nuevo impulso, ¿no? Renovado impulso para seducir. ¿Está bien usada la palabra, Samu, o soy muy exagerado? No, no, estamos muy bien. Y desde la reforma litúrgica, después del Concilio Vaticano II, se desarrolla un documento para también la elaboración, la renovación y la construcción de nuevos santuarios que se llama Inter Oecumenici, algo así, Inter Sí. Oecumenici, que da eh, la pauta para ya difundir cómo un nuevo santuario después de la reforma litúrgica tenía que ser construido. Si nosotros vemos que la mayoría de los santuarios en los cuales en la Edad Media se construyeron tenían dos pasillos a lo largo, ¿no? Uno a lo largo y uno atravesado en forma de cruz. Y ahora en día, especialmente si vamos a las iglesias que se van eh, construyendo ya después del Concilio Vaticano II, se va viendo de que tiene una forma más esférica, ¿no? La gente se sienta alrededor del altar. Entonces, también se mueve el altar de estar pegado a la pared a estar distanciado de la pared para que pueda el sacerdote incenciarlo también y pueda, como lo dice el documento Inter Comunechi, eh, celebrar de cara al pueblo o versus populo, dice, porque Cristo, dice, tomando lo que dice la Constitución Dogmática Sacrosanctum Concilium, creo que es, eh, le dice, Cristo le habla, hablando haciendo referencia de versus populum, como Cristo le habla a su pueblo, a Cristo le habla a su gente. Entonces, hace referencia a esos. Son documentos que yo leí hace muchísimos años y no los tengo frescos, pero dentro de lo que es el proceso, cuando yo tuve que tomar un poco de formación para desalinearme de la ideología que tenía, son cosas que tuve a la mano, ¿verdad? Que estas cosas no te las dicen los pseudo No, tradicionales.
obviamente todo esto como este documento, ¿verdad? De que incluso debería de ser algo para lo cual ellos tuvieran para poder evidenciar o rechazar todas las novedades que se dan o los abusos que se encuentran dentro de lo que es un sacramento, especialmente el de la Eucaristía, deberían de utilizarlo para formar, ¿no? De que esto no es lo que enseña la Iglesia. La Iglesia enseña de que la forma y la materia, tanto como la intención, debe mantenerse como la Iglesia lo ha establecido. Por ende, el misal de 1970 debe de continuar y está verificado por la Iglesia y se debería de tener en cuenta. Por ende, si te enseñaran estas cosas y pudieran utilizar estos, pues muchísima gente se pudiera formar y evidenciar de que las cosas como cuando se hacen en desorden, en abuso, también en desobediencia, no es grato para Dios. Pero lo que sucede es, estos tipos de documentos, así como el Inter o Ecuminachi, lo que sucede es que lo esconden debajo de la alfombra para seguir avanzando con su ideología y querer mantener siempre su ideología presente. Es lastimoso, pero yo creo que nunca debería de ser así. Por eso cuando hay vos dijiste, ¿no? Del lado, yo le estamos como que yo no puedo con mi genio y estoy virando también al pseudo tradicionalismo que pretendíamos hablar ahora del. Pero esto que vos dijiste, de una especie de proselitismo para atraer a los jóvenes, ¿no? Me pusiste ese ejemplo, para es como, bueno, hacer atractivo, me suena como esto, ¿no? Hacer interesante marketineramente la propuesta para que la gente venga, ¿no? O sea, esto de captar gente, ¿no? O sea, ya no es evangelizar, no es confiar en la acción evangelizadora por atracción, el Espíritu Santo, sino en nosotros y en nuestras ideas. Esto que el Papa Francisco habla de la autorreferencialidad, que también se puede ver en esta actitud, ¿sí? Que ahora el Papa y el prefecto quieren mostrar. Si querés, seguimos un poquito más para ir adentrándonos a ver qué nos enseña el dicasterio sobre esta cuestión. No sé qué. Sí. Nomás para recalcar de que esta deriva de subjetiva y una voluntad manipuladora. Esto es algo que rechaza completamente la Iglesia. Querer hacer actos dentro de lo que es la liturgia para querer seducir a alguien o como tú lo dices, no hacer propaganda. Aquí empezamos dentro de lo que es la parte teológica del sacramento, que ya tú lo habías comentado, ¿verdad? La materia del sacramento consiste en la acción humana a través de la cual actúa Cristo. En ella a veces está presente un elemento material, agua, pan, vino, aceite, otras veces un gesto particularmente elocuente, señal de la cruz, imposición de las manos, inmersión, infusión, consentimiento, unción, tal corporeidad parece indispensable para enraizar el sacramento, no solo en la historia humana, sino también y más fundamentalmente en el orden simbólico de la creación y lo remite al misterio de la encarnación del Verbo y de la redención obrada por él. Luego lo de la forma, como tú lo decías, el sacramento está constituido por la palabra, que confiere un sentido trascendente a la materia, transfigurando el significado ordinario del elemento material y en sentido puramente humano de la acción realizada. Esta palabra se inspira siempre, en diverso grado en la Sagrada Escritura, hunde sus raíces en la tradición eclesial viva y ha sido definida con autoridad por el magisterio de la Iglesia mediante un cuidado discernimiento. Excelente, está excelente, porque aparte está sintético y muy claro, digamos. Muy claro, sí, al punto, al punto. Por eso me gustó. Y dice, la materia y la forma, esto es importante también, la materia y la forma, por estar enraizadas en la escritura y en la tradición, jamás han dependido ni pueden depender de la voluntad del individuo o de una comunidad particular. Respecto a ello, en efecto, la tarea de la Iglesia no es determinarlos a placer o capricho de nadie, sino salvaguardando la sustancia de los sacramentos. Muy Exacto, importante, muy muy importante. importante. O sea, No si sé si vos quieras alterás eso, comentar. si vos alterás eso, no hay sacramento, digamos. No funge. Es como que si vos no le pones, no sé, vamos a poner un ejemplo, salvando la distancia, ¿no? Si el auto fue diseñado para andar con nafta y vos venís y le pones agua, no va a andar. El auto no va a andar, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la intención del que hizo el auto ya preestableció
que el auto funcione con un determinado elemento. Bueno, acá algo similar sucede, ¿no? El que instituye los sacramentos es Cristo. La iglesia simplemente respeta al autor de los sacramentos y a la voluntad del autor, que es Cristo. Eso que lo creemos, ¿no? O sea que, por eso digo, es grave esto, Samu, por eso es grave, porque se está tocando algo que, no, o sea, es voluntad de Dios, o sea, escúchame, es Jesús. ¿Qué me quieren venir a cambiar a mi Señor? Bueno, dale, dale. Te Dice, digo, para todos los sacramentos, también esto es importante porque muchísima gente va a pensar de que cuando habla de materia únicamente está hablando a las especies quizás o en caso del bautizo, digamos, el agua o en función de los enfermos al Santo Crisma, por decir un ejemplo. si no es Pero, signo, es ajá, sensible, el signo correcto, sensible. sí, correcto. Pero también tiene que ver incluso la vestidura litúrgica. No lo dice exactamente acá, pero podemos hacer énfasis en lo que el Código de Derecho Canónico dice, porque acá lo establece, ¿no? Para todos los sacramentos, en cualquier caso, la observancia de la materia y de la forma se ha exigido siempre para la validez de la celebración, con la conciencia de que las modificaciones arbitrarias de una y o de otra, cuya gravedad y fuerza invalidante deben ser comprobadas, cada vez ponen en peligro la concesión efectiva de la gracia sacramental, en evidente perjuicio de los fieles. Tanto la materia como la forma, resumidas en el Código de Derecho Canónico, están establecidas en los libros litúrgicos promulgados por la autoridad competente, que por lo tanto deben ser fielmente observados sin añadir, quitar o cambiar cosa alguna. Con referente a esto, haces referencia de que todo ya están resumidas en el Código de Derecho Canónico. Si una persona simplemente va al Código de Derecho Canónico, y déjame ver si te lo puedo poner acá. A ver, Tendría que dejar de compartir y ponerte otro. dale, te lo dejo de compartir, no Ok, lo saques, ¿eh? Ahí está. no, vamos a Bueno, no ver. importa, después lo pones de nuevo. Ahí Sí, está. ahora compartimos otra vez pantalla. La Ahí Santísima está. Eucaristía, capítulo 1 de la celebración eucarística. ¿Sí, sí se ve? Sí, te ve. Ok, el 929. Esto es lo que dice Sí. de los ritos y la ceremonia de la celebración eucarística. Al celebrar y administrar la Eucaristía, los sacerdotes y los diáconos deben vestir los ornamentos sagrados prescritos por las Las rúbricas. rúbricas. Sí. Sí, Entonces, esto es parte de la materia también. claro, Entonces, alguien puede llegar a pensar, ¿no? De que la materia únicamente está hablando de las especies, ¿verdad? Como están estipuladas desde el principio. Y claro. según la antigua tradición de la iglesia, el sacerdote, donde quiera que celebra la misa, debe hacerlo empleando pan ácimo. Eso es parte de la materia. Pero Exacto. también el celebrante y sus vestiduras, para que se tenga en cuenta de Así que es. todo tiene que ser integral. No puede cambiar absolutamente Todo. nada. O sea, no puede llegar vestido de, ¿no? De, no sé, del Chapulín Colorado o el Chavo del Claro. Ocho y celebrar. No, eso ya es abuso, ya es ir en contra de la misma objeto del sacramento. Por ende, lo hace inválido, ¿no? Así Bueno, es. Es muy importante. muy importante porque mucha gente puede Hola, hola. y no Samu, es así. ¿estás ahí? Sí, aquí Ahí se estoy. cortó un poco. Ahí habla, Ok. a ver. Ahí está. Hola, Dale, dale. hola. Ok, Ahora sí, ahora sí. ok. So, para que se tenga en cuenta de que es necesario saber, ver de que tanto las vestiduras como las especies en la celebración son necesarias. Sí. Bueno, A ver. ahí estoy eh, compartiendo nuevamente el ahí. documento. Dale, dale. Buenísimo. Me encantó esta para poder mostrarlo visualmente también. Como hay un Sí, nexo. sí. Dale. Entonces, ahí dice resumidas en las rúbricas también, ¿verdad? Del Código de Derecho Canónico en los libros litúrgicos. Vinculada a la materia y a la forma está la intención del ministro que celebra el sacramento. Es evidente que aquí el tema de la intención debe distinguirse
del de la fe personal y del de la condición moral del ministro, que no afecta a la validez del don de la gracia. Él, en efecto, debe tener la intención de hacer al menos lo que hace la iglesia, Sí, haciendo de la acción sacramental un acto verdaderamente humano, alejado de todo automatismo automatismo. y un acto plenamente eclesial. Esto es lo Al- que, esto vamos para ir, porque esto es lo que no entienden mis queridos hermanos. Tanto los que hacen cualquiera, porque están hablando de esto, pero también se da en el otro extremo, un sí, acto plenamente eclesial. Y eclesial no es econ, es la iglesia, es el pueblo cristiano esparcido por toda la redondez de la tierra. Y encima, si querés, te la complico más, Samu. Y ahí se cae de espalda alguno que está escuchando, ¿no? Los, con la eclesiología del Concilio Vaticano II, que dice e integra a otros bautizados, o sea, que se ordenan primero los fieles católicos y luego los demás creyentes en Cristo. O sea, ahí ya entran los ortodoxos y los protestantes, ¿no? Con el sacramento del bautismo válidamente, o sea, como administrado. Entonces, acá la eclesiología, digamos, encierra una complejidad tal que pone y digamos, depende la acción litúrgica de que sea plenamente eclesial. ¿Qué quiere decir esto, Samu? Yo te pregunto. Plenamente eclesial quiere decir que se haga en comunión, sobre todo con el vicario de Cristo. ¿Hay una plena eclesiología si se hace con alguna reserva a- al, al sucesor de Pedro para el católico? no, absolutamente no. Para que haya una comunión completa, formal, tanto material como formal, tiene que estar en comunión con el obispo de Roma, Porque él es signo perpetuo y el del visible, es vínculo. garante de la unidad. Sí, Entonces, para que sea plenamente eclesiológico, si vos ya eh, tenés alguna especie de reserva, aunque no llegues a cismático, ya ahí no estás haciendo un acto plenamente. Ay, pero es hermosa esta liturgia, está bien, pero por más hermosa que sea estéticamente y todo lo que vos quieras, y la celebres con toda la sacralidad posible y la solemnidad posible, tiene que ser un acto que sea plenamente eclesial, y lo plenamente eclesial no puede ser a expensas de la comunión con el Papa. ¿No, Samu, es así o no? claro, claro. Es más, y en la profesión de fe, cuando nosotros manifestamos dentro de los signos que desarrollamos, creo en la iglesia, que Claro, es una santa, católica y apostólica. Estoy diciendo, así como cuando creo en Dios, que someto mi voluntad y mi intelecto a la autoridad de la iglesia. claro, que en realidad es a Cristo, Sí, claro, claro, porque es Cristo quien te dice que obedezcas a Pedro. Quienes a ustedes oye, a mí me oye. Esto lo creemos. Nosotros lo claro, creemos, no lo podemos demostrar. Es fe. O sea, ¿yo cómo sé esto? Por fe, por gracia. Si otro no lo sabe, no lo cree. Y no sé por qué no lo cree, pero no lo cree. Yo sé que no lo cree porque me dicen, yo, papista, me dicen. Y bueno, ¿qué crees que haga? Te quiero mucho. Escúchame. Acá dice, alejado de la arbitrariedad del de un, individuo. de Eso un es lo individuo, más contrario de lo eclesial. Y esta le correcto. cabe a los dos, ¿no? O sea, bueno, ya se podría aplicar a ambos. Seguimos, Samu, un poco más. Además, Además, puesto que lo que hace la iglesia no es otra cosa que lo que Cristo instituyó. También la intención, junto con la materia y la forma, contribuye a hacer la acción sacramental una prolongación de la obra salvífica del Señor, exacto. Me tal encantó. cual. Sí, Materia, forma e intención se insertan siempre en el contexto de la celebración litúrgica que no constituye un ornatus ceremonial de los sacramentos. Por aquellos de no de que normalmente dicen que es solemne, es hermosa, me llevo al cielo, ¿no? No es nomás eh, algo que simplemente pueda
seducir o gustar a los sentidos, ¿no? Gustar, claro. Gustar. Ni siquiera una introducción didáctica a la realidad que se cumple, sino que es en su conjunto el acontecimiento en el que continúa realizándose el encuentro personal y comunitario entre Dios y nosotros, en En Cristo y en Cristo. el Espíritu Santo. Encuentro en el que, por mediación de los signos sensibles, Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados. Esto es perfecto porque lo dice de una forma bien concisa. O sea, te condensa lo más central de lo central, digamos, y de una forma muy clara, digamos. Que esto Sí, para, hasta inclusive poder rezarlo esto, porque es así. Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados. Ahí va directamente, no en un ornato que acá, ay, a mí me gusta porque me encanta, qué sé yo, las mantillas y el latín y el incienso, siento que estoy en el cielo, siento bonito, sí, todo bien, pero no es eso, es algo más, ¿sí? Es el sensus sobrenatural, es un sentir sobrenatural, de que Dios es glorificado, ¿sí? Y no sos vos el protagonista y lo que a vos te gusta, sino que es Dios es glorificado y nosotros a través de glorificar a Dios nos santificamos. Acá podríamos resumir el principio y fundamento ignaciano, ¿no? sí, correcto. ¿O no? Como Cabe decía, para perfecto. dar mayor gloria a Dios. Así es. A Dios, mediante cual el hombre salva su alma, ¿no? O sea, se santifica. Bueno, Samu, ¿quedó ahí? ¿Hay otra hoja o no? Pues sigue es el A ver, documento, dale, pero si dale. gustas, porque ya llevamos casi hora y media, Dale, ¿verdad? dale, dale. Pero es muy Una hora importante. 11 igual en realidad. Ok, Pero bueno, a bueno, ver, está me, claro me, desde luego que modificar al propio arbitrio la forma celebrativa de un sacramento no constituye un simple abuso litúrgico. Esto creo que es una forma de llamar la atención muy, muy directa. En, está claro, desde luego, que modificar al propio arbitrio la forma celebrativa de un sacramento no constituye un simple abuso litúrgico en cuanto transgresión de una norma positiva, sino también en un vulnus infligio tanto a la comunión eclesial como a la posibilidad de reconocer en ella la obra de Cristo, ahí está. que en los casos más graves hace inválido el sacramento mismo, porque la Porque la naturaleza, naturaleza de la acción ministerial exige transmitir con fidelidad lo que se ha recibido. claro, es más grave todavía. O sea que le está dando, no está minimizando. Es mentira eso que el Papa, ay, a los progres no les dice nada. No, le está diciendo, es gravísimo lo que hacen. No Sí, es una mera transgresión. ¿Eh? el decirle abuso litúrgico minimiza la gravedad que tiene, La con gravedad que eso lo está tiene. diciendo, ¿no? El Sí, llamarlo así como un abuso, oh, es un abuso litúrgico. No, espérate, es más grave que es un simple abuso litúrgico. Eso se puede escuchar como con un golpe en la mano, ¿no? Se sana. No, claro, que afecte el alma de la persona, que afecta a la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. así es. Entonces es muy grave, lo llama y por eso dentro de lo que este documento, especialmente para los que arrojan siempre ¿no? al techado, pedradas al techado del Papa, cuando hacen referencia que el Papa nunca se ha promulgado o dicho absolutamente nada en contra de este tipo de cosas, pues acá lo tienen. ¿Y qué ha pasado? Este documento está debajo de la alfombra. Pasó sin pena ni gloria. Febrero. Fiducia Súplica estuvo en todos los canales, ¿no? Y polémicas. Y todos aquellos que especialmente que defienden a la misa del misal de 1962. Pero cuando el Papa verdaderamente, el dicasterio para la doctrina de la fe, se pronuncia en contra de los abusos también de que los liberales toman, dónde los ponen? Nos dicen, ay, al fin el Papa, miren, nosotros nos equivocamos. Acá Francisco, no, no conviene. No conviene. Conviene seguir con esa idea porque si no, ¿de dónde comen después? O sea, lo digo, perdóneme, con todo el amor del mundo, pero es así porque es doblemente injusto, ¿sí?
porque ellos son los primeros en poner el grito en el cielo, que esto es unilateral, que a los del sínodo alemán no le dicen nada, cuando Francisco les mandó una carta para la iglesia que peregrina en Alemania, sacó este documento. Entonces, ¿dónde está la doble vara de Francisco? No está, es todo de nuevo, es propaganda, es zaraza. Bueno, Samu, ¿seguimos? ¿Alguno más que quede? Déjame ver. A ver si hay alguno. Parece cada vez más urgente madurar un arte de celebrar que, manteniéndose a distancia tanto de un rígido rubricismo como de una imaginación desenfrenada, Desenfrenada. conduzca a una disciplina que hay que respetar, precisamente para ser auténticos discípulos. No se trata de tener que seguir un protocolo litúrgico, se trata más bien de una disciplina, en el sentido utilizado por Guardini, que, si se observa con autenticidad, nos forma. Son gestos y palabras que ponen orden en nuestro mundo interior, haciéndonos Exacto. experimentar sentimientos, actitudes, comportamientos. No son el enunciado de un ideal en el que inspirarnos, sino una acción que implica al cuerpo en su totalidad, es decir, ser unidad de alma y cuerpo. Hermoso, hermoso. Una, o sea, un nivel teológico, espiritual espectacular, hermoso. Esto lo escribió Víctor Manuel Fernández, ¿no? Correcto. Claro, Aquí está. Víctor Manuel Fernández, perfecto. me encantó, me Sí, encantó. creo que lo que más me gusta es que es conciso, es preciso, es sintetizado, es al punto. Eso es lo que a mí más me gustó y Y me fascina el profundo. documento. Profundo, sí, claro. Escuchame, ¿cuándo es tu cumpleaños, Samu? Febrero 4. O sea, 2 días antes. Sí, 2 días antes lo sacaron. Sí, Así que bueno, me encantó y ojalá que me ayuden los que están mirando. Yo nunca pido esto, pero que sí me ayuden a difundir este programa o en su defecto el documento. Samu, si querés dejar el enlace, lo tenés a mano por ahí o yo lo voy a ah, compartir. Lo voy a compartir en la comunidad porque por lo sí, menos lo para tengo. algún generador de contenido también que quiera hacerlo como para difundirlo y ayudar, ¿no? O sea, o cuando salte alguna noticia y dice, no, porque otra vez, fíjate Francisco, restringe de nuevo, otro pacatazo para nosotros. No, pará, acá tenés, mira, acá tenés el documento que se llama, ¿cómo, Samu? ¿Cómo se llama? Sí, me lo bloqueó, ¿eh? Nomás te digo que no sé si parece en el chat, pero a mí me parece como que me bloqueó el link para, A ver, para publicarlo, pero se llama Gentis Verbisque. a ver, para, Me ¿dónde dice, está? este Sí, comentario dice: ha fallado, the post the Catholic is coming a has ver, failed to para que voy post. a buscarlo. Voy a buscar el. A ver, leesle el comentario de Imanol, porfa. Los comentarios de Imanol, a ver qué puso. Hola, Imanol, A ver, gracias por estar. era Mientras yo lo. necesario un espacio para poner orden a los tradis y los progres. Como Amén. escribió el padre Castellani, en Cristo y los fariseos los retrata tal cual son los tradis, falsificando la verdadera fe. Cuando vas a buscar al pecador, cuando tenés misericordia con él, o alejado, con el alejado. Lo miro muy chiquito, pero son duros con los fariseos dentro de la iglesia. Es obvio que lo van a acusar y perseguir como le pasó a Jesús. Gracias, hermano. Muy Exacto. buena iniciativa. Bendiciones. Muchas gracias, Imanol. No sé si seguirá estando un campeón. Gracias por este comentario. Es un oro, es oro para mí esto porque siempre hay alguno. Ayer entró uno que me dijo pusilánime, el martillo de los herejes se hacía llamar. Así que nada, por favor, valoro este comentario, cómo no lo voy a volver, si siempre, casi siempre, y más cuando toco estos temas, o tocamos estos temas, Samu. Pero bueno, gracias, Dios te bendiga, Emanuel, gracias, en serio, gracias por escribir.
Así que bueno, dejamos de compartir. Samu, ahí compartí el enlace. Ahí está el enlace que me pasó Samu. Bueno, Samu, llevamos casi 1 hora 20. Va, 1 hora 20. Te quería agradecer. Te quiero mucho. Me encanta hacer estos programas contigo. Viva El Salvador y Estados Unidos, Dallas, Texas. Un saludo para la queridísima diócesis o arquidiócesis de Dallas, ¿o no? ¿Cómo es? ¿Diócesis o arquidiócesis? Arquidiócesis. Arquidiócesis. ¿Cómo no va a ser arquidiócesis si Dallas es inmensa? Tiene más habitantes que Argentina, me parece. No, Bueno, tampoco tan ¿no? ¿No grave. tanto? No, yo creo que ni el Mar de la Plata, ni le llega, no le llega tampoco todavía a Dallas. Incluso Tampoco, bueno. Dallas creo que junto con Austin son de las ciudades metropolitanas un poco más pequeñas. Houston es mucho más grande. Houston, Sí, Texas, que está sí, ahí el querido Jorge Orlando en Houston. Hay así es. comunión en espíritu. Gracias, Imanol. ¿De dónde, decinos si querés de dónde estás escribiendo, ¿sí? Ahí nos decís si estás acá en Argentina o donde estés. Bueno, Samu, palabras finales para despedirte. Gracias por estar y lo que vos quieras a la audiencia sobre este tema o lo que vos quieras. Todo tuyo y después pasamos a hacer la oración juntos. ¿Sí? Así es. Bueno, bien, gracias. Gracias a ti y a todas aquellas personas que son fieles a tu canal, porque sabemos de que es difícil y hay poco apoyo para poder defender las filas del magisterio. Les pido más que cualquier otra cosa que oren por nosotros, que oren por nuestras familias, que oren también por toda aquella persona que tenga algún prejuicio en contra del magisterio, porque la oración, como lo dice Santiago 5:19, creo que es la oración del justo tiene poder. La oración creo que esa es una de las armas más indispensables que debemos de tener. Entonces, oren por todos nosotros que tratamos de estudiar y promover, ¿verdad?, la fidelidad a la iglesia. Les pedimos de que también, si está dentro de sus capacidades, también fomenten esta información, que leen estos documentos que son de vital importancia para que nosotros nos formemos verdaderamente. Sin más, simplemente decirles gracias de todo corazón y que Dios los bendiga a todos. Bueno, muchas gracias, Samu. Ahí, gracias, Imanol. Es de acá de Argentina, de Santa Fe. Un abrazo grande para la querida provincia de Santa Fe. No estamos tan lejos, así que la zona del litoral. Así que un abrazo grande, hermano querido. Gracias por estar. Bueno, Samu, acompañame a hacer la oración y ya despedimos a los queridos, los que están mirando ahora, por favor, les pedimos se unan con nosotros a esta oración que ya es habitual en el canal, ¿sí? Samu, sí, interiormente acompañamos con estas palabras, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Allí donde haya odio, que yo ponga amor. Allí donde haya ofensa, que yo ponga perdón. Allí donde haya discordia, que yo ponga unión. Allí donde haya error, que yo ponga fe. Allí donde haya desesperación, que yo ponga esperanza. Allí donde haya tinieblas, que yo ponga luz. Allí donde haya tristeza, que yo ponga alegría. Oh Maestro, que yo no busque tanto ser consolado como consolar, ser como comprender, ser amado como amar, porque es olvidándose como uno se encuentra, es perdonando como uno es perdonado, es dando como uno recibe, es muriendo como uno resucita a la vida eterna. Amén. En el Amén. nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, Samu, no te vayas, que te saludo detrás de bambalinas. Saludamos a todos, gracias de corazón por haber estado. Se les quiere en el amor de Cristo, ¿sí? Como les digo siempre, y que me cargan algunos hermanos que dicen que, como les digo siempre, ya imitan mi speech. Como les digo siempre, Dios los bendiga. Gracias por estar y hasta otra vez. Chau, chau. Bye. Lingua gloriosi, corporis mysterii